Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de participar en el evento, una convocatoria y una oportunidad que tenemos los universitarios de interactuar, de hacer realidad también esta cuarta gran preocupación que tenemos los universitarios, que se suma a las tres históricas que finalmente pues la universidad trata de cumplir o ha históricamente tratado de cumplir, que es la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y esta cuarta gran función que es la vinculación. Una vinculación que además era más que necesaria, la coyuntura política, histórica y social de este país lo amerita y bueno, pues en este foro se han dicho, digamos, en torno a la necesidad de una política industrial, aspectos muy importantes para posiblemente gestar una dinámica no solamente de crecimiento, sino también de desarrollo distinta a la que nos ha caracterizado en los últimos lustros, más de 37, casi 37 años de una estrategia que nos prometía, ¿verdad?, corregir algunos de los desequilibrios que se gestaron en el anterior modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones, pero que pues a la luz de los resultados queda perfectamente comprobado que fue no solamente ineficiente, sino también por momentos incluso implicó retrocesos en términos del desarrollo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de que en 50 años entre la crisis de 29-32, ¿verdad?, y 1982, México creció en promedio a tasas del 6.1%, ¿no? En 37 años de este modelo denominado neoliberal, hemos crecido en promedio más o menos al 2.5%. La diferencia es finalmente abismal y también en estos niveles de crecimiento tenemos la posibilidad de fincar a nuestro PIB potencial. Nuestro PIB potencial no es el 4% que está proponiendo la actual administración, nuestro PIB al menos es ese PIB del 6.1% que con menores condiciones de desarrollo pudimos tener durante 50 años. Entonces, las posibilidades y las capacidades para, digamos, llegar a esos niveles de crecimiento están presentes. Se habla, a final de cuentas, de impulsar una nueva política industrial, incrustarla en el Plan Nacional de Desarrollo como uno de los ejes centrales al que también de manera personal, y bueno, pues es consenso, tendría que sumarse también una política agrícola en todos sentidos más que, digamos, reconocida para generar un desarrollo equilibrado a mediano y largo plazo. Dentro de esta idea de impulsar o de reindustrializar a través de una política industrial al país, pues surge el tema del financiamiento, ¿no? ¿Cómo estamos en términos de financiamiento? Pues estamos a la mitad de lo que están haciendo países de similar nivel de desarrollo, ¿no? Necesitamos duplicar el nivel de financiamiento que este país tiene y llevarlo al menos a niveles del 30 y 35%. ¿No? México, en ese sentido, siempre reconoció, desde que impulsó el Estado postrevolucionario a la industrialización, se reconoció que habían dos aspectos específicos que teníamos que, digamos, controlar. Uno era, bueno, pues el reconocer que nuestras instituciones financieras, pues no iban a poder con el tremendo compromiso en términos de echar a andar el programa económico de la revolución. Y el segundo, pues era controlar ciertas materias primas, ¿no? Y a eso se dedicaron estos primeros esfuerzos de industrialización. Y, por supuesto, ahí tienes una etapa en donde se crea nuestra, digamos, banca de fomento con excelentes resultados, tan así que fue la delegación mexicana la única que escuchó Keynes en la conferencia de Bretton Woods, ¿verdad?, para establecer el nuevo, digamos, orden financiero internacional emanado de esa segunda conflagración internacional. El Banco Internacional de Reconstrucción pensaban dejarlo en esa condición y nuestros digamos, representantes mexicanos, Víctor Urquidi, José Sáenz, hicieron la propuesta de que no fuera nada más de reconstrucción, porque este era un banco mundial y no podía nada más atender a los países que habían estado en guerra, sino que había 2/3 partes del mundo que necesitaban financiamiento al desarrollo y
proponen que el Banco Internacional de Reconstrucción sea también de fomento. La única, digamos, propuesta que aceptó Keynes para este formato de fomento al crecimiento y al desarrollo desde una institución multilateral como lo es el Banco Mundial. Y bueno, pues eso lo hicimos porque ya teníamos 20 años de experiencia en formar instituciones financieras del desarrollo. Tuvimos un amplio desarrollo en ese sentido, exitoso, y bueno, este desarrollo pues también fue, digamos, polifacético. Desarrollamos no solamente una banca de desarrollo como tal, sino organismos de fomento que también después se vinieron a sumar a este esfuerzo, pues, por complementar las necesidades de financiamiento que el desarrollo nos estaba exigiendo. ¿Por qué necesitábamos de una banca de desarrollo? Bueno, si tuviéramos, como dice el modelo normativo de equilibrio general, una realidad, digamos, competitiva, bueno, no se requeriría, a final de cuentas, ni una banca de desarrollo ni una intervención del Estado en el sector financiero. Este estaría, digamos, resolviendo las necesidades de financiamiento de los distintos sectores, incluido el industrial, acorde a los criterios del equilibrio general competitivo. En la realidad, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos que ni la economía se comporta de una manera como lo plantea el modelo de equilibrio general, pero tampoco el sector financiero, ¿no? Este es uno de los sectores que más está, digamos, plagado de fallas del mercado, entre las que tenemos mercados segmentados, problemas de información, problemas de competitividad. Esto fue históricamente determinado desde que empezamos nuestra estrategia de industrialización y de desarrollo por parte de las autoridades. Tan es así que fue la justificación para crear a esta banca de desarrollo, digamos, tan dinámica. ¿Qué tan importante llegó a ser? Bueno, pues ahorita nos hablaba la doctora Ventamilla de que estamos ejerciendo cerca del 17-18% de financiamiento con respecto al PIB. Pues era la cantidad que por momentos llegamos a tener de financiamiento de la banca de desarrollo, ¿no? Estos niveles se han caído a 2, 5, 3%, en algún momento un poco más, pero lo tenemos finalmente muy confinada. ¿Por qué? Bueno, porque después de la crisis de 1982 y el proceso de apertura, pues se nos dijo a final de cuentas que el Estado era un Estado ineficiente, que no tenía que intervenir y por supuesto esta parte financiera del desarrollo tampoco lo debería de hacer, porque los agentes privados pues iban a, en su eficiencia, corregir algunos, digamos, de las fallas no solamente de mercado, dado que se iba a ser más competitiva la economía, sino también de las fallas de intervención del Estado. El resultado es que, a final de cuentas, no cumplieron con ese papel, pero la banca de desarrollo sí fue muy confinada, incluso se le pasó a una banca de segundo piso. Los recursos, como vamos a ver más adelante, incluso se empezaron en términos reales y de manera sistemática a reducir. ¿Por qué es importante esto? Bueno, hablamos del caso, por ejemplo, de Corea. Corea en 1965 tomó una decisión importantísima y trascendental para fomentar o para asegurar el financiamiento permanente al desarrollo de su país, que fue nacionalizar su banca. Desde 1965 la banca en Corea está finalmente nacionalizada y de esa manera han asegurado un financiamiento permanente a todos estos programas de industrialización en alianza con grupos importantes empresarios y por supuesto el Estado monitoreando los procesos. Bueno, en la realidad sabemos que desde el punto de vista teórico la intervención del Estado en la parte financiera pues se justifica por la presencia de múltiples fallas del mercado. Pero bueno, aquí hay dos concepciones con relación a esta intervención de manera directa, por ejemplo, que justificaría la presencia de instituciones de fomento gubernamental desde el punto de vista financiero. Una es la que concibe de manera reducida o, en cierto sentido, minimizada a la banca de desarrollo a partir de de resolver algunas fallas específicas de mercado. Y una concepción mucho más amplia, digamos, de impulso al desarrollo económico en general y industrial en particular de la banca de fomento, ¿no? En esta, digamos, concepción era donde finalmente nuestras autoridades concebían el rango de acción de sus instituciones de fomento y es, creo yo, momento de recuperar esa filosofía para posicionar a nuestra banca de desarrollo en condiciones, digamos, mucho más
eficientes, no solamente desde el punto de vista financiero, sino para el cumplimiento de sus funciones de fomento. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un segmento de los servicios, la parte financiera, que está regulada en dos ámbitos. Por una parte, por las leyes, digamos, de instituciones financieras, ¿no? Incluso con algunos parámetros internacionales determinados por los acuerdos de Basilea, pero también por leyes estatales, dado que son parte, nuestra banca de desarrollo, de nuestro sector paraestatal. Este sector paraestatal que también históricamente nos costó desarrollarlo y que después de 1982 lo hemos ido reduciendo. Y tenemos en la actualidad solamente 200 entidades de este tipo, cuando llegamos a tener cerca de 1,200. Sin embargo, todavía aportan estas 200 entidades paraestatales cerca del 6% del Producto Interno Bruto, y dentro de estas se encuentran nuestra banca de desarrollo y los organismos de fomento al desarrollo, ¿no? Hablamos, a final de cuentas, de que la banca de desarrollo se inserta en un complejo sistema financiero que, a pesar de su complejidad, pues no ha podido cumplir con la función última de proveer de niveles de financiamiento suficientes, ¿verdad?, a segmentos de la producción y específicamente el productivo y de la industrial. Sin embargo, bueno, pues no obstante esta condición precaria en términos de contar con recursos suficientes desde el punto de vista del financiamiento, pues contamos con una banca de desarrollo presente en múltiples sectores. Particularmente estamos hablando del sector metal mecánico. Sería un sector, ¿verdad?, que tendría que ser atendido en este caso por Nacional Financiera, una institución que después de Banobra es la que más recursos ejerce, pero que para, en general, complementar este esfuerzo, pudiese convocarse a cualquiera de las otras entidades y demás bancos para, si es necesario, incrementar los volúmenes de financiamiento y que podamos contar con una bolsa suficientemente importante para hacer realidad un financiamiento robusto que puede demandar una estrategia de industrialización como la que está proponiendo en este foro y en las negociaciones para la configuración del Plan Nacional de Desarrollo y la posibilidad de que contamos con un programa nacional de industrialización y reindustrialización. No es un monto mínimo el que ejerce de financiamiento la banca de desarrollo. Estamos hablando de que cerca del 18% del financiamiento total sigue siendo aportado por la banca de desarrollo, y bueno, es un monto que puede finalmente optimizarse y sobre todo acrecentarse. ¿Por qué? Porque tenemos desde 1994 una caída sistemática. Esta gráfica es muy similar a la del financiamiento bancario total y muestra, a final de cuentas, cómo el sector financiero, bueno, pues fue replegándose en términos de su papel impulsor del desarrollo industrial. Y vemos que, no obstante el crecimiento, como lo vamos a ver más adelante, en términos reales, tanto de cartera como de activos, no hemos recuperado los niveles de 94. Y esos niveles de 94 en sí mismos ya eran sensiblemente menores a los que veníamos manejando en las décadas de los 60s y de los 70s y principios de los 80s, que, como dijo José Luis de la Cruz, nos posicionaron como potencia económica en, bueno, anteriormente se comentó por parte de unos analistas, en el nivel octavo como potencia industrial. Finalmente podemos recuperar ese nivel, pero tendríamos también que incrementar sensiblemente los recursos con los que la banca de desarrollo finalmente apoyaría a esta misión. ¿Y cuáles son las condiciones con las que estaría contando? Bueno, pues son buenas condiciones, porque una de las restricciones que se le estableció a la banca de desarrollo en esa condición de segundo piso, pues era hacerla rentable, eficiente, ¿no? Y efectivamente tenemos un crecimiento permanente en los últimos años del nivel de activos con los que se maneja la banca de desarrollo, lo que nos habla de un nivel de capitalización inicial interesante para empezar a hablar en serio de financiamiento del desarrollo.
particularmente el desarrollo industrial. Aquí vemos el crecimiento de activos de las instituciones que integran la banca de desarrollo, las más importantes. Bueno, pues tenemos allí a Banobras en términos de montos y, por supuesto, pues a Nacional Financiera. Y Nacional Financiera como la entidad segunda en importancia que pudiera también hacer crecer estos recursos para el fomento industrial. Y en términos de la cartera de crédito, pues lo mismo, muy buenos resultados, ¿sí? Y a nivel también de participantes. Y fíjense ustedes, ¿no? Esta condición de eficiencia a la que se le obligó a funcionar a la banca de desarrollo, pues gestó un índice de morosidad muy bajo, ¿no? De tal manera que tienen a final de cuentas, por parte de su clientela, un muy buen desempeño en términos de recuperación de recursos, ¿no? Si se manejan de manera eficiente y transparente estas entidades de financiamiento al desarrollo en esta nueva etapa, aprovechando ese desarrollo en términos de evaluación y de supervisión, pudiéramos asegurarnos cumplir de mejor manera con esa función. No solamente contamos con banca de desarrollo, también contamos con organismos de fomento al desarrollo, los cuales también han crecido en términos de activos y de cartera de clientes. Es otro brazo, ¿verdad?, que puede finalmente convocarse para integrar este esfuerzo de incrementar sensiblemente los recursos. La banca de desarrollo, finalmente, es parte del Estado, de este Estado que se está pidiendo que regrese. ¿De qué manera va a regresar? Pues tiene que regresar de una manera estratégicamente interventora y también específicamente de manera permanente, transparente. Si somos estratégicos y si somos transparentes, sí podemos asegurar finalmente que la intervención del Estado puede restablecer las condiciones para un crecimiento sostenido, digamos, del 4%. Yo tiendo a ser muchas veces, en ese sentido, más que optimista. Se me hace un piso incluso demasiado bajo para las necesidades históricas de desarrollo de este país, y las condiciones las tenemos. Con base en esto nos permitimos hacer algunas conclusiones con respecto al papel del sector bancario en general y también en particular del sector, digamos, de la banca de desarrollo. En primer lugar, sin política industrial, la inercia del crecimiento dominará el entorno económico. ¿Qué inercia? Pues esta inercia, ¿sí?, en la que ya incluso se está planteando 2.7% al término del sexenio. Con eso no se cubren los déficits de desarrollo de este país. La banca no tiene impacto en el crecimiento económico de largo plazo, por supuesto, precisamente por esta disociación que se ha visto entre los activos y un porcentaje muy mínimo de ellos que se dedican a la parte productiva. La evolución del crédito en México tampoco ha mantenido una relación de equilibrio en el largo plazo. El desempeño procíclico del financiamiento bancario privado con respecto a la evolución económica es algo que también se tiene que cambiar. El sector financiero tiene fundamentalmente, y no se diga en la parte de la banca de desarrollo, que cumplir un papel eminentemente contracíclico y, por supuesto, de apoyo cuando la fase recesiva de nuestro ciclo económico pues lo demande. Hay que, digamos, acabar con esta condición que ha mediatizado, aunque bueno, en esa mediatización se le ha obligado a ser eficiente a nuestra banca de desarrollo. No podemos, a final de cuentas, permitirnos mantener su condición, digamos, marginal en términos de financiamiento. Y bueno, pues reconocer que no obstante esta condición procíclica, en momentos de crisis sí utilizamos a nuestra banca de desarrollo en el pasado, en esta etapa incluso de apertura, con criterios contracíclicos, dando buenos resultados a final de cuentas. Bueno, esta concepción pasiva de la banca de desarrollo, que la define, digamos, en dicha condición, también tiene que acabarse. La utilización político-partidista de la banca de desarrollo es algo que la ha caracterizado y que no puede seguir. Es decir, tienen que estar dirigiendo a estas instituciones verdaderos conocedores del tema y no estar siendo manoseada por intereses políticos que fácilmente descarrilarían estos esfuerzos de impulso al desarrollo a mediano y largo plazo. Los niveles de financiamiento tendríamos finalmente que recuperarlos en términos de la banca de desarrollo, pero en general, ¿no?, llevarlos al menos al doble del PIB y de la banca de desarrollo proponernos finalmente pues recuperar de menos en corto plazo los niveles de 1994.
Algunas recomendaciones ya para concluir y no abusar de la palabra. Bueno, pues entender, ¿verdad?, que la banca comercial puede ser un instrumento y debe de ser un instrumento más activo en términos de su participación en la política económica. El funcionamiento de la banca, acorde a las disposiciones del Banco de México, se debe de exigir, ¿no? O sea, tenemos en ese sentido que exigir también que Banco de México obligue a este sector altamente oligopolizado a cumplir con una visión también en términos de desarrollo. Fíjense el grado de oligopolización de nuestro sistema bancario. Estas 7 instituciones ejercen en México, del famoso G7, un nivel de financiamiento, bueno, de concentración de la cartera de activos mayor que 5,000 bancos alemanes, ¿sí? Y bueno, pues de ahí esa finalmente segmentación y este encarecimiento tan alto del financiamiento en México. Bueno, se analiza, ¿verdad? Bueno, se propone una alianza, ¿sí?, muy importante de la banca de desarrollo con la banca nacional y particularmente pequeños y medianos bancos, ¿sí?, para que en esa alianza se generen, digamos, bolsas de inversión en áreas específicas, ¿verdad?, como los nichos tecnológicos, por ejemplo, o áreas que podemos nosotros visualizar con alto nivel de potencial. Se podría hacer. Esto ya lo hizo Brasil, por ejemplo. Brasil estableció una alianza muy estratégica, muy interesante entre su banca de desarrollo y la banca nacional brasileña, a tal grado que están expulsando, literalmente hablando, a la banca transnacionalizada brasileña, ¿no? Y el resultado de todo esto es que los volúmenes de financiamiento están creciendo año con año, a grado tal que el financiamiento del Vendes brasileño, por ejemplo, ha sido por momentos mayor en términos, digamos, de financiamiento que el que otorga todo el Banco Mundial en ese mismo año. Podríamos hablar de regresar a la banca de desarrollo al primer piso, y bueno, como se había comentado, sin política industrial, finalmente esta dinámica nos acabará ralentizando, y no podemos dejar pasar esta oportunidad, esta coyuntura histórica de reindustrializar de manera armónica al país, con una convocatoria democrática hacia todos los actores sociales, por supuesto el sector público, el sector privado, y dentro del sector social la academia viene a ser también en este sentido un actor que puede jugar un papel trascendental, sin menoscabo, por supuesto, de su autonomía, para conformar estas 3 hélices de manera genuina que puedan impulsar mayores niveles de crecimiento y eventualmente de desarrollo. Esto sigue y bueno, pues yo por aquí lo dejaría. Muchas gracias, doctor Bravo, y a Vanessa también, doctora. Está muy interesante esta